Me gustaría saber qué ideas tiene, si alguno tiene alguna idea previa sobre el tema, como para saber em, cuál es el background, el trasfondo que tiene cada uno. Así que si se anima, vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible. Así que alguno se anima a decir qué idea, qué sabe del tema de ángel en el judaísmo o qué cree que puede opinar el judaísmo al respecto. Es simplemente opinar, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que es como para tener una idea más o menos de qué ideas tenemos y en base, después, bueno, ver si ampliamos o corregimos o confirmamos ese conocimiento. ¿Qué saben de ángeles y judaísmo? O ángeles y Torá. Yo he escuchado, Leo, pero bueno, después vos lo confirmarás o no, o me lo explicarás mejor, porque no es algo que realmente entiendo, que las acciones buenas que hacemos crean ángeles buenos y las Ujú. acciones malas que hacemos crean ángeles malos. Por Bien. eso cuando es Shabbat y no cumplimos Shabbat, es como que aparece este ángel bueno y malo y uno se retira y el otro queda en la casa y bueno, y si no lo cumplimos queda el ángel malo y el bueno, digamos, se va, por así decir. Pero Ajá, no, bien. no, no entiendo bien cuál es, si es una especie de metáfora, cuál es la idea, pero eso es lo que he escuchado. Ajá, bien. Justo hay un punto donde vamos a hablar de eso, así que bien, bien. ¿Puedo hablar? Sí, sí, totalmente. Bueno, no me arriesgo a dar una definición porque no encuentro la palabra, ¿no es cierto? Pero viene a mi recuerdo que dos ángeles vinieron para destruir Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Sí, Después también que un ángel se le apareció a Agar después ajá, que bien. fue expulsada por Abraham. Sí. Después muchas veces vemos el ángel de Jehová o un Ujú. ángel que se le aparece a Josué con la espada desenvainada y él le pregunta, ¿eres uno de los nuestros? Bueno, en base a eso me aventuro, ¿no es cierto?, a Sí, decir que son seres que están al servicio de Dios, cumpliendo muy alguna bien. misión especial que Él le encomienda en una determinada circunstancia, en un determinado momento. Muy bien, va por ahí, sí. ¿Alguno más se aventura a decir algo? ¿Compartir algo? ¿No? Bueno, con esto creo que estamos. Justamente ahí, bueno, dieron uno de los ejemplos, el ángel que le habla a Hagar, la, la sirvienta de Sara y que a su vez fue la madre de Ismael. Esa vez, por ejemplo, es la primera vez que se menciona en la Torá la palabra ángel. Si bien se menciona un ángel mucho antes, pero no por la palabra ángel, sino la palabra querubín, cuando se cuenta la historia de la caída, y ahí se menciona un querubín. Eh, pero la primera vez que aparece la palabra ángel en la Torá es justamente en la historia de Hagar. Así que muy buenas referencias, muy buenos ejemplos. Y después, bueno, está esta figura muy interesante del ángel del Señor, porque a veces aparece la frase un ángel del Señor y otra vez es el ángel del Señor. Y son, obviamente ahí el artículo determinativo te habla de un ángel específico, particular, diferente a todos los demás. Son eh, vocablos muy, muy importantes. Bueno, la creencia judía en ángeles, como más o menos acabo de decir, se remonta al libro de Génesis, donde leemos acerca de ángeles que, por ejemplo, llaman a Abraham en la atadura de Isaac, también ángeles que aparecen en el sueño de Jacob, si se acuerdan, en la escalera, el sueño de Jacob que había una escalera y ángeles que subían y bajaban. La historia de Jacob luchando con un ángel también, y así hay muchos relatos más de actividad angelical a lo largo de todo el Tanaj, como la historia
Josué también. Y estos ángeles que se mencionan a lo largo de todo el Tanaj, bueno, así de forma directa, la definición, en la tradición judía un ángel es un ser espiritual y no tiene ninguna característica física, ¿sí? No tiene cuerpo, es un espíritu, un ser espiritual. Hay muchos seres espirituales en toda la, cuando hablamos de la cosmovisión hebrea y bíblica, hay muchos seres espirituales partiendo de Dios mismo. Después están estos otros seres espirituales, muy amplio lo que se puede hablar de esos seres espirituales. Y otro ser espiritual, pero que también tiene un lado material, es el ser humano. El ser humano también es un ser espiritual. Pero en cuanto a los espirituales, que no tienen características físicas, así que las descripciones físicas que se le da a los ángeles en los profetas, por ser alas, bueno, que algunos son descritos como con figuras un poco relativas a animales, pero todos son como seres muy extraordinarios, raros. Todo eso son lenguaje antropomórfico, son simbólicos y se refieren a habilidades y tareas espirituales de estos seres. Pero ellos no tienen cuerpo, son solo espíritu y por ende no tienen... se escucha abajo, me dicen algunos. Igual yo tengo al máximo, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Igual esto queda grabado y se supone que tiene que quedar grabado bien en el audio, porque mi audio está andando bien, así que se supone que cuando se quede grabado lo van a poder escuchar bien. Igual voy a hablar un poquito más fuerte por las dudas. Como les decía, los ángeles no tienen cuerpo, entonces no tienen nada. Entonces ese lenguaje descriptivo y extraño es simbólico, ¿sí? Los ángeles realmente no tienen alas ni nada de eso, pero son símbolos. Los primeros ángeles mencionados por nombre en la Biblia son Gabriel y Mijael, o Gabriel y Miguel, en el libro de Daniel. En los libros anteriores de la Torá, del Tanaj, mejor dicho, cuando la gente pide a los ángeles que revelen sus nombres, ellos se rehúsan a dar sus nombres. Como pasó en el caso de Jacob, cuando luchó con el ángel y le pregunta su nombre y este ángel no quiere. Y hay otro episodio en otro momento que pasa algo similar. Como en el caso del ángel que apareció a los padres de Sansón en el libro de Jueces. También le preguntaron el nombre y no quiso decirlo. El Talmud de Jerusalén comenta que la referencia a los ángeles por nombre solo se hizo común en el periodo posterior al exilio en Babilonia, ¿sí? O sea, cuando el pueblo retorna allá por el siglo IV antes de la era mesiánica, recién ahí empieza a haber referencias a los ángeles por nombre. En el Talmud y la Kabbalah, muchos más ángeles son identificados por nombre y muchas veces hacen referencias a estos ángeles en episodios bíblicos, aunque en la Biblia no se menciona ningún ángel, o se mencionan los ángeles pero no por nombre, y sin embargo en la tradición rabínica, ya sea del Talmud o de la Kabbalah, sí se mencionan. Por ejemplo, en la historia de la lucha de Abraham contra 5 reyes, dice que el texto bíblico de la Torah dice que él atacó de noche, peleó de noche. El Talmud y la Kabbalah dicen, el Talmud, citando a un rabino, interpreta esa frase de noche como el nombre de un ángel. Entonces hay un ángel que se llama Laila, noche. ¿eh? De hecho, bueno, algunos nombres de ángeles que son muy conocidos en la tradición rabínica son Laila, que es en general el ángel encargado de la concepción. Está Uriel, Reziel o Raziel, Metatrón. Hay varios ángeles así conocidos en la literatura rabínica extra bíblica, digamos. Los ángeles no son, en cuanto a su existencia
en su esencia, los ángeles no son iguales unos a otros, no son iguales, sino que cada uno se encuentra debajo de otro ángel, ocupando así rangos jerárquicos. Sobre esto, el rey Shlomo declaró en Kohelet, Eclesiastés, existen guardianes uno por encima de otro. Existen guardianes uno por encima de otro. Y esto es en referencia a que estos ángeles se encuentran en niveles jerárquicos, no son iguales entre sí y cada uno ocupa un nivel. Claro, estamos hablando en términos no materiales ni espaciales, sino, o sea, no en lugares físicos en cuanto a ocupar un rango, son rangos, eh, y tienen que ver con el nivel de comprensión que ellos tienen acerca de Dios. En esto podríamos compararlo como cuando hablamos de dos sabios y uno posee mayor conocimiento, mayor sabiduría que otro. Entonces uno tiene un nivel de sabiduría mayor que el otro, pero los dos son sabios. Bueno, los ángeles, en cuanto a su nivel de comprensión de Dios, hay unos que tienen mayor comprensión, otros menor, entonces ocupan distintos rangos. En cuanto a esos rangos, esos niveles, esa jerarquía en la que están ordenados, Maimónides explica que todos los ángeles caen bajo una de 10 categorías. Estas categorías son términos que aparecen en la Biblia. Estas categorías son Hayot HaKodesh, las Hayot, podríamos traducirlo como los animales santos. Estos son, en el libro de Ezequiel se los menciona, las Hayot, son esos ángeles que tienen, cuando se lo describen con algún lenguaje similar al de animales. Aparecen también en Apocalipsis, las Hayot. Hayot Kodesh, animales santos. Esa es la primera categoría, la más alta. Después están las Ofanim, se traduce círculos. ¿eh? Luego los Erelim, que son las luces divinas. Hashmalim, los destellos. Serafim, que son los serafines en castellano. Y esto tiene que ver con la palabra para serafín tiene que ver con una raíz que tiene dos significados. Una es fuego o llama y la otra es serpiente. Tiene que ver con esas cosas. Después están los malachim, que es la palabra que quizás más conocemos para ángel. Malachim, ángeles, que literalmente significa mensajeros. Después están los Elohim, que significa poderosos. Después están los Bnei Elohim, los hijos de los poderosos. Después están otra palabra que conocemos, los querubim, en castellano querubines. Y después están los Ishim. Ishim significa personas. Estos últimos, los Ishim, son esos ángeles que hablan con los profetas y que son los que los profetas ven en sus visiones. Por esa razón, muchas veces se lo describe como parecidos a los hombres. Y bueno, también se los denomina Ishim, personas, porque su nivel de comprensión está cercano al nivel de los seres humanos. Esas categorías que hemos mencionado, esas 10 categorías, se refieren al grado de comprensión que estos ángeles tienen acerca de Dios. Como dije, algunos tienen una comprensión más grande acerca de Dios y de sus caminos. Y la diferencia de nombres que los ángeles reciben tiene que ver un poco con la función que cumplen, pero también con estos niveles que ocupan en esa jerarquía. Como dije, la palabra para ángel en general es malaj, que significa mensajero, y también está relacionado con la palabra melajá. ¿Se acuerdan las melajot, los trabajos prohibidos en Shabbat? Bueno, malaj, ángel o mensajero, también está relacionado es la misma raíz de la palabra melajá. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene esta raíz con el significado de ángel o mensajero, malaj? Bueno, los ángeles son los mensajeros de Dios para hacer un trabajo que Dios les ha encomendado. Básicamente son los que llevan a cabo el trabajo
de Dios, una tarea que les encomienda, misiones varias que Dios les encarga. Cada ángel está ya programado de antemano para realizar cierta tarea. Un ángel no puede hacer dos tareas. Siempre hace solamente la tarea que se le encomendó. Por ejemplo, Mijael es el ángel enviado a misiones que están relacionadas con la bondad de Dios. Gabriel, por ejemplo, ejecuta también por ahí los juicios severos de Dios. Rafael tiene la responsabilidad de curar. Sus nombres muchas veces tienen que ver con ese significado. Mijael, por ejemplo, ¿quién es como Dios? ¿Sí? Y hace referencia a la bondad y grandeza de Dios. Gabriel tiene que ver con Gibor, que es como el fuerte, el victorioso. Habla de un atributo un poco más aguerrido, más relacionado con la sefirá que tiene que ver con los juicios severos. Rafael viene de Rofe, que es bueno, sanador, sanar. Entonces es el ángel de la sanación. Algunos ángeles son creados para una tarea específica y luego de que completen esa tarea, esos ángeles dejan de existir. Hay otros ángeles que, por ejemplo, el Zohar comenta que hay ángeles cuya tarea es transportar nuestras plegarias a Dios. ¿Sí? Es más, estoy pensando que en el Apocalipsis se hace una referencia a ángeles que transportan las plegarias ante Dios. Otro tipo de ángeles son aquellos creados a través de los actos del hombre, como decía Anita, y en palabra de nuestros sabios, voy a citar un texto, nuestros sabios dijeron algo así como, quien cumple una mitzvah adquiere para sí un ángel defensor, y aquel que comete una transgresión adquiere contra él un ángel acusador. Por eso en el Brit Hadashah a estos ángeles acusadores se los llama diablos. La palabra diablo o diablo en griego significa acusador, calumniador. ¿Sí? Entonces se hace referencia a estos ángeles creados por nuestras transgresiones y cuyo deber es calumniar y acusarnos delante de Dios, delatar nuestros pecados. Esta clase de ángeles que son creados como resultado y por medio de nuestros actos son formados de la energía, ya sea intelectual o emocional, que uno invierte en el cumplimiento de una mitzvah, como el estudio de la Torá, la plegaria, o, inversamente, la energía que aplicamos en la ejecución de un pecado. De acuerdo con algunas escuelas de pensamiento, ya pasando un poquito a otros detalles, a otra categoría de ángeles, algunos dicen que el término ángel en la literatura judía, podemos ver, también puede referirse a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Ahora, bueno, las leyes de la naturaleza, a pesar de que son fenómenos naturales, también son poderes divinamente dotados, son creaciones de Dios. Y por eso se los considera como poderes, seres espirituales, ángeles, cuyo deber es ejecutar la voluntad de Dios en cuanto a la naturaleza. Ese, por ejemplo, es el significado de un midrash que dice, ninguna brizna de césped crece sin un ángel que le diga, crece. ¿Sí? Y esto nos enseña que todo lo que existe en la tierra está gobernado por Dios, dirigido por Dios, y por ende está influenciado por una contraparte espiritual. Aún el mundo material responde a cuestiones espirituales. Incluso una brizna de césped tiene un ángel que la cuida y se asegura de que reciba sus nutrientes. Bueno, cuando una planta se marchita, todo eso está bajo el cuidado de un ángel que ejecuta todo eso. Esto según una escuela de pensamiento dentro del judaísmo. También las naciones tienen sus propios ángeles. Por ejemplo, la Torá relata la historia de la lucha de Jacob con el ángel de Esav, que sería el ángel de Edom. ¿Sí? Hay una tradición que dice que ese ángel es Samael. O si no, en el libro de Daniel, ahí es muy claro la referencia, muy clara la referencia. En el libro de Daniel se nos habla de Gabriel y Mijael
luchando contra el ángel encargado del reino de Persia. Así hay muchas otras referencias. Ángeles encargados de naciones enteras, o de pueblos, de etnias. También en nuestras... hay algo interesante, que los ángeles tienen turnos para alabar a Dios. En nuestras plegarias diarias hay unos rezos donde nos referimos a cánticos de alabanza que los ángeles entonan ante Dios por turnos, ¿sí? En momentos designados del día o de la noche, los ángeles toman su turno para adorar a Dios. Y esa clase de alabanza que entonan según el momento del día, también refleja el estatus particular del ángel. Por ejemplo, en la tradición se explica que el ángel que luchó con Jacob, cuando estaba el alba, o sea, está por empezar el amanecer ya en el momento del alba, este ángel pide a Jacob que lo suelte, porque está amaneciendo, dice. Bueno, de acuerdo a Midrash, el apuro que este ángel tenía por irse al alba, no es que era un vampiro, diría, no sé, algún gótico, no, es que llegaba su turno para alabar a Dios en Shaharit, en la mañana. Entonces, al llegar el alba, dice, no, llegó mi turno, está acercándose, tengo que irme. Por eso el apuro. Bueno, también hay otro Midrash que cuenta algo similar. Cuando Moshe estuvo 40 días con Dios ahí en el monte, llegó un momento que él ya sabía qué momento del día era, basado en los cambios de turno de los ángeles que cantaban a Dios. Entonces sabía si era Shaharit, si era la mañana, si era Minjá, si era la tarde, si era Arbit, si era la tardecita noche, el momento vespertino, bueno, todo según el turno de los ángeles. Ahora, ¿qué pasa con esto de los ángeles se pueden aparecer? Bueno, hay debate en el judaísmo sobre si los ángeles cuya aparición se describe en las escrituras realmente asumieron una forma física visible y palpable, o si simplemente son apariciones en visiones o en sueños, en las cuales ellos aparecen como figuras físicas, pero bueno, en realidad era una visión, un sueño, entonces no es que realmente se materializaron. Bueno, hay varias opiniones, ¿sí? Pero en general, en lo que están de acuerdo todos es que para ver un ángel se requiere una percepción extrasensorial y de un nivel de conexión con Dios muy elevado, ¿sí? Porque, claro, la esencia de los ángeles no pertenece a este mundo, es una esencia muy elevada y por ende una persona tiene que estar en un nivel de conexión con Dios, de apego a Dios muy alto para poder ver un ángel, o en todo caso es una persona muy sensible a las cuestiones espirituales. En el caso de las apariciones de ángeles en las visiones, esas visiones siempre están llenas de simbolismo. Por eso los profetas siempre los describen representados como seres muy extraños. Y lo que el profeta está haciendo es tratar de expresar en lenguaje humano algo que no responde a las normas de este plano de la creación. Por lo tanto, todas esas visiones articuladas por los profetas con un lenguaje cotidiano nuestro, en realidad son formas poéticas de representar una realidad espiritual abstracta que no tiene forma, pero bueno, a través del lenguaje humano se trata de dar una explicación más o menos comprensible dentro de lo que podemos llegar a entender. Mucho simbolismo, por ejemplo, las alas simbolizan velocidad, que tiene que ver con la rapidez que los ángeles tienen, la presteza que tienen los ángeles para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y otros simbolismos que por ahí representan su poder, su gran fuerza, en fin, hay muchos símbolos. Pero bueno, también puede existir la manifestación de un ángel que adquiere forma ordinaria, según algunos pensadores dentro del judaísmo. En tal caso, el ángel que se materializa ya no en una visión y un sueño, sino que se materializa y lo vemos, se viste siempre usando un recipiente que a nosotros nos es familiar. Y por eso esa manifestación para nosotros siempre nos va a parecer un fenómeno normal en la naturaleza.
cuando eso pasa, el ángel que se materializa al principio parece algo normal. Se acordarán, bueno, habían mencionado antes el ángel que se aparece a Josué, y Josué piensa que es un guerrero, o sea, lo que él ve es un guerrero. Y él se pregunta, ¿este guerrero es de los cananeos o está de nuestro lado? ¿O es uno de nosotros? O no lo conoce. Y ve a un guerrero y dice, no puedo saber. Y en realidad resulta que no es ni de uno ni del otro, es un ángel. Eh, pero él lo confunde con un guerrero. La dificultad es que quien ve un ángel de esa manera no siempre sabe que está tratando con una aparición angelical. Eh, Además, el ángel, cuando hace su aparición, por lo general actúa en el mundo material como si él fuera del mundo material. Por ejemplo, hay los ángeles que se le aparecen a Abraham, que son los que uno de ellos se queda con Abraham y los otros dos se van después más adelante a Sodoma y Gomorra. Los tres se ponen a comer. Un ángel no tiene necesidad de comer, pero ellos tres comen. Y al principio nadie se da cuenta que son ángeles, piensan que son unos viajeros. Bueno, o otro ejemplo, el ángel que se le aparece a Manoa, que es el padre de Sansón. Manoa lo ve y él piensa que es un profeta, lo llama varón de Dios, cree que es un profeta. Muchas veces ven que los ángeles se los llama varones de Dios, o varón de Dios, que es un término que se usa para referirse a un profeta. Pero ¿por qué lo aplica acá a un ángel? Porque la gente cuando lo vio dijo, este debe ser un profeta de Dios. Y en ningún momento se pensaron que era un ángel. Sí se dan cuenta que era alguien fuera de lo normal, de lo común, no era una persona más, sino que era un profeta, varón de Dios. Pero hasta que este ángel que se le aparece a Manoa no se convierte, no cambia de forma de manifestación y se convierte en una llama de fuego, recién cuando pasa eso, recién ahí Manoa dice, era un ángel. Bueno, así es cuando ocurre esas manifestaciones físicas. En el caso de que no se traten de visiones, sino que sean realmente manifestaciones físicas, siempre se aparecen como gente normal. Bueno, yo tengo una anécdota, pero no la voy a contar, pero con encuentros con ángeles y mm, para mí eran personas. Eh, no me di cuenta hasta más tarde, pero bueno. Eh, Ahora hablemos un poquito de otro detalle que es importante en cuanto a, podemos, no sé si llamar la relación, cierta superioridad. A ver, los ángeles, si bien son un ser espiritual más elevado que nosotros en cierta forma, nosotros tenemos algunas cualidades o privilegios que nos hacen en cierta manera superiores a ellos. ¿A qué me refiero? Bueno, los ángeles son, como dije antes, seres espirituales y bueno, son más elevados que nosotros porque están en la presencia de Dios en una relación más elevada que nosotros, pero la santidad del alma del creyente supera a la del ángel. ¿Por qué? El alma humana es la única que tiene la habilidad de descender a este mundo físico y refinarlo y elevar ese mundo físico, ¿sí? De hacer que lo físico glorifique a Dios. Somos los únicos que podemos hacer eso y en ese sentido somos superiores a los ángeles. ¿Por qué? ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto siendo que somos un ser creado del polvo de la tierra? Ni siquiera de la tierra, sino del polvo de la tierra. Bueno, es porque nuestra alma en realidad es una chispa divina, es parte del soplo de Dios. Entonces hay una esencia en nuestra alma que es un trozo del Creador y por lo tanto superior a los ángeles, en ese sentido. Por eso es que tenemos esta cualidad de poder, de que a pesar de que pertenecemos al mundo físico, nosotros somos seres espirituales que hacen de lo físico, que pueden hacer que lo físico honre a Dios y sea elevado. Y esto nos lleva a hablar de otro punto. Los ángeles son unidimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cada ángel tiene una forma específica de servicio a Dios. En cambio, el ser humano, con todas sus fluctuaciones, cambios de humor y etcétera, los seres humanos podemos servir a Dios de muchísimas maneras. A través del amor, a través del temor a Dios, de la misericordia, de muchas maneras. El Tania, que es un libro
de Hasidut, es como la obra cumbre del Hasidut, escrita por Rabbi Shneur Zalman de Liadi. El Tanya escribe, allí el Rav Zalman escribe que oyó de sus maestros que si un ángel estuviera en presencia de una asamblea de 10 judíos, un minyan, aun si no se discutieran palabras de Torah entre esos hombres, un terror y un pavor ilimitado e infinito caería sobre ese ángel a causa de la presencia divina que mora en esos judíos. De modo que el ángel quedaría completamente anulado, o como que se callaría. ¿Sí? Además, esto nos lleva a otro tema, otro detalle. Los ángeles no tienen libre albedrío. Están preprogramados para servir a Dios de la manera que Él les ha indicado. Mientras que el humano, a nosotros se nos ha dado libre albedrío. ¿Sí? Se nos confía la misión de servir a Dios, pero también se nos da la libertad de elegir cómo hacerlo. Y por ende también podemos elegir no hacerlo, lo que no es lo correcto, pero bueno, al tener dos inclinaciones, una al bien y una al mal, podemos inclinarnos por no hacer la voluntad de Dios. Esa es una diferencia que tenemos con los ángeles, por ejemplo. Por eso, y esto es un detalle importante, las mitzvot que nosotros llevamos a cabo son de un valor mucho más grande que el servicio de los ángeles. Por eso nosotros podemos ser impulsados a tareas espirituales infinitamente más grandes. En cambio, los ángeles están atrapados, por así decirlo, en un nivel de conciencia que es consistente, ¿sí? Rabbi Shlomo Dovber de Lubavitch una vez describió los sentimientos que experimentaba mientras recitaba las plegarias de Shacharit. Él dijo, cuando recito la parte que describe la alabanza que los ángeles cantan ante Dios, los envidio. Pero cuando leo el Shema, la alabanza que el judío entona ante Dios, me pregunto, ¿y dónde han ido todos los ángeles? ¿Sí? Tiene que ver con esto que veníamos diciendo. Nuestro nivel de servicio a Dios es mucho mayor, mucho más elevado que el que pueden hacer los ángeles, debido a esta cualidad que tenemos nosotros, ¿no? Ahora, debido a su singular naturaleza, y esto creo que es un tema importante, porque en nuestra cultura en la que vivimos acá en Occidente, es muy normal que la gente quiera comunicarse con Dios a través de distintos mediadores, y entre ellos siempre están los ángeles. Bueno, hay varias cosas para decir al respecto. Primero, que debido a la singular naturaleza de los ángeles, es imposible que nos comuniquemos con ellos. Sí, hay algunas historias de grandes sabios que lograron comunicarse con los ángeles, pero en realidad es porque los ángeles, por mandato de Dios, se comunicaron con ellos. Lo mismo que en la Biblia. Además, un detalle muy importante, está prohibido rezarle a cualquier cosa que no sea a Dios. Uno de los 13 principios fundamentales del judaísmo es rezarle solamente a Dios. Así que está prohibido rezarle a los ángeles, invocarlos. Y no solo está prohibido, sino que además sería una pérdida de tiempo, porque los ángeles solamente pueden hacer lo que Dios les ordena. Entonces, no importa cuánto me interese yo en invocar a un ángel, el ángel va a venir si Dios lo manda y va a hacer lo que Dios les mande a hacer. O sea, no puedo interactuar con el ángel como yo quisiera. Así que es una pérdida de tiempo tratar de invocar a un ángel. Sin embargo, esta es una inquietud bastante común en las personas. Muchas veces me han preguntado sobre esto, de cómo hacer para invocar mi ángel. Y bueno, son preguntas que incluso se le hacen muchas veces a los rabinos. Bueno, la respuesta rabínica o la respuesta de la Biblia es esta misma. Ahora, Dios siempre está atento a sus hijos y de hecho Él espera nuestras plegarias. Una buena forma de comenzar a acercarnos a Dios a través de nuestras plegarias es recitando Shema antes de ir a dormir.
y a la mañana, al despertarnos. Porque y el Shema, cuando lo decimos acompañado de otras plegarias que están en el Sidur, y ellas incluyen una serie de plegarias que hacen referencia a los 4 ángeles protectores, que son Mijael, que es el que lleva a cabo las misiones de bondad de Dios, y por eso él está, digamos, del lado derecho. Si lo posicionáramos físicamente, diríamos que él está del lado derecho, porque la derecha está asociada con los atributos de bondad. El otro ángel protector es Gabriel, que estaría del lado izquierdo porque ese lado es el que está asociado con los atributos de juicio, severidad, fortaleza. Uriel, que significa Dios es mi luz, él va adelante, como que ilumina el camino, ¿sí?, que debemos seguir. Y Rafael, que es el que cura, el que sana, bueno, Dios es mi sanador, significa, bueno, él estaría detrás, nos protege estando detrás a nuestras espaldas, porque es como que está cubriéndonos ahí, cuidando que no nos hagan daño. Pero bueno, hay una plegaria en el Shema que más o menos hace referencia a estos 4 ángeles guardianes, pero en realidad no es que se invoca a ellos, simplemente una plegaria que habla del deber de los ángeles como siervos de Dios, que en particular estos 4 están también, el deber de ellos es, la orden que Dios les ha dado es estar al servicio nuestro de esa manera, guiando nuestro camino, protegiéndonos, sanándonos, llevando a cabo una misión de bondad, llevando a cabo una misión de severidad, en fin. Pero como dije antes, cuando cumplimos una mitzvah, creamos un ángel que nos acompaña. Es decir, los mandamientos, cuando son obedecidos, crean ese apego a Dios, y ese apego son nuestros verdaderos ángeles guardianes. Así que lo que necesitamos no es invocar a un ángel de la guarda, sino simplemente hacer mitzvot, e invocar a Dios. Eso es lo que necesitamos. Los ángeles, en fin, están para servir a Dios y cumplir la misión que les da. Muchas veces esas misiones tienen que ver con un tipo de servicio también a nosotros. En el libro de Hebreos sale a los ángeles como siervos, seres que están para el servicio nuestro, ¿sí?, en ese sentido, porque nos favorecen de alguna manera. Y en otras ocasiones, un ángel mismo en la Biblia, en el libro Apocalipsis, debido a la tarea que él le toca, encomendada por Dios, él dice, yo soy consiervo tuyo. O sea, es como uno más como nosotros. Porque claro, él también él sirve a Dios y nosotros también servimos a Dios. Así que somos empleados de Dios. Todos somos siervos de Dios en realidad. Solo que, bueno, en distintas tareas, ¿eh?